Bienvenidos a Cultura Musical, un espacio donde escucharás información acerca de la historia y difusión de nuestra música popular, así como también sobre la vida y trayectoria de sus más grandes exponentes. Además, conocerás datos curiosos sobre ellos y disfrutarás de grandes entrevistas, con la conducción de Ángelo Vera. Tú estás escuchando Cultura Musical. Hola mis amigos y amigas de Cultura Musical, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de su amigo Ángelo Vera Villanueva, por supuesto. Y yo sé que ya estaban extrañando que se publique el segundo episodio de su podcast Cultura Musical, y por fin aquí lo tienen. Así que no se despeguen, que este episodio va a estar buenazo. Y para ti que me escuchas por primera vez, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio número 1. De repente a ti, por si acaso buscaste Cultura Musical y te apareció nuestro podcast, te recomiendo que vayas al episodio número 1, en donde vas a enterarte acerca de todo lo que hablaremos en este podcast, todos los temas musicales que vamos a abordar en él. Y bueno, para ello te doy mi objetivo, te doy a conocer nuestro objetivo del podcast. Nuestro podcast se va a tratar acerca de la cultura musical, vamos a conocer las historias de los compositores, de los artistas, de los géneros musicales y por supuesto vamos a conocer de diferentes conceptos, historias interesantísimas que yo sé que a ti como aficionado a la música te va a interesar un montón. Así que te recomiendo que escuches el episodio número 1 para que te puedas enterar a más detalle de qué se va a tratar nuestro podcast. Y bueno, este es el episodio número 2 de Cultura Musical, en donde vamos a abordar conceptos claves de la música, como qué es la música. Vamos a hablar un poquitito nada más de historia para que tú puedas conocer a la música. También vamos a hablar sobre la clasificación de la música. Y por último vamos a terminar hablando sobre la clasificación de los instrumentos musicales. Así que vamos con el episodio número 2 de Cultura Musical. Y bueno, empezando por el primer tema de las definiciones claves de la música. ¿Qué es la música, mis amigos? Yo sé que todos de repente hemos escuchado música, todos nos gusta la música, pero no tenemos una definición clara de lo que es la música. Así que bueno, la música no es nada más que el arte de combinar los sonidos con los silencios, basándonos en la armonía, la melodía y el ritmo. Así que ya lo sabes. Te repito, la música es el arte de combinar los sonidos y los silencios basándonos en la melodía, la armonía y el ritmo. Así que esa es la definición más tradicional que te puedo dar, mi amigo, mi amiga, acerca de este arte tan hermoso que es la música. ¿Y por qué decimos que es hermoso? Porque el arte tiene que ver mucho con la estética, con la belleza, con el bienestar del ser humano. Quiere decir que cuando tú escuchas música, te transformas o te conviertes en una persona bella, en una persona hermosa, ¿no? Según a la música que tú escuchas, puede reflejar tus emociones. Si tú estás enojado, si tú estás triste, si tú estás alegre, si tú estás gozoso, estás regocijado, eso se te puede ver con la música que tú escuchas. Y esas emociones que te trae cuando escuchas una canción, quiere decir que tal vez puede ser por algún recuerdo que pasaste, o tal vez por alguna experiencia, o simplemente porque te gusta la canción y lo disfrutas mucho, ¿no? Entonces la música es muy importante. Créeme que hasta incluso hay una terapia que se llama musicoterapia, en donde escuchando música tú te puedes mejorar con tu salud. Entonces la música es muy importante, mis amigos. La música es el arte más bello que puede existir, y no solamente lo digo yo que soy un aficionado a la música, sino lo dicen muchos musicólogos. Entonces, ¿por qué? Porque a la música a todos nos gusta. No hay una persona a quien nos guste la música, a quien no nos guste la música. Es como la comida. La comida, por ejemplo, la gastronomía culinaria, ¿no? En nuestro Perú, sobre todo, hay un montón de platos típicos.
que lo puedes disfrutar variadamente. Si de repente no te gusta el ceviche, puedes disfrutar de un cabrito. Si no te gusta un cabrito, puedes disfrutar de un lomo saltado o de un cuy. O si eres de la selva, puedes disfrutar tu tacacho con tu cecina. De igual manera la música, ¿no? Si eres de la selva, puedes disfrutar la música tropical. Si eres de la costa, te puede gustar tal vez la música criolla, la marinera. Si eres de la sierra, te puede gustar el huayno, la saya, el tinku, etc. Entonces la música para todo es accesible. Si a ti no te gusta un género, te puede gustar otro y en fin. Así que por eso es muy importante la música, mis amigos, para que tú te puedas reflejar en ella y puedas reflejar también tus emociones. Así que es muy importante la música en nuestro contexto como aficionados a la música. Punto número 2. Vamos a conocer un poco sobre la historia de la música, solamente un poquísimo, para que más o menos tú te vayas haciendo una idea. La historia de la música, mi amigo, mi amiga, en realidad, ¿qué te puedo decir? Si decimos que la música es el arte más bello, ¿qué quiere decir? Que la música lo fundió nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo fundó la música, nuestro Padre Jehová. Entonces, definitivamente desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos muchos años antes de Cristo, Jehová había designado a este rey David, que es el músico bíblico más profesional o más conocido, se podría decir, ya que David tocaba el arpa. Y definitivamente con sus toques maravillosos imagínate que pudo sanar o pudo calmar por algún momento la cura de un rey israelita llamado Saúl, en el cual le atormentaba un espíritu malo. Y cuando David iba y le tocaba el arpa, el espíritu malo se iba de Saúl, ¿no? Entonces, mis amigos, yo creo que la historia de la música viene desde tiempos muy antiguos, antes de que Cristo naciera, cuando todavía nuestro Padre Jehová recién empezó a crear los cielos, la tierra y todo lo bello que uno puede existir en el mundo entero. Así que, mi amigo, mi amiga, la historia de la música data desde esos tiempos. Si tal vez encuentras otras teorías, si tal vez encuentras otro tipo de historia en el internet, bueno, si tú compartes esa idea con respecto a la historia de la música, no te culpo. Tampoco quiero decirte que esta es, se podría decir, como que la única historia que vas a encontrar, ¿no? Porque vas a encontrar muchas teorías y te vas a cruzar tal vez con otras teorías, pero definitivamente es cuestión ya de ti, cómo es que tú creas, porque hay personas que no creen en la Biblia y bueno, eso ya es cuestión de personal, ¿no? Pero yo creo en mi Señor Jesús, en mi Padre Jehová, en mi Padre Dios. Entonces yo creo que la música lo creó Él, ¿no? Y la historia de la música data desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de nuestro Padre Jehová. Entonces, punto número 3, vamos a clasificar a la música. La música se clasifica en 4 partes, mis amigos. Primero tenemos a la música cantada, luego tenemos a la música instrumental, luego tenemos a la música clásica y por último tenemos a la música popular. Te voy a hablar brevemente de cada una de ellas. La música cantada es la que nosotros cantamos en los coros, ¿no? Cuando tú has escuchado tal vez en el coro de tu colegio, en el coro de tu universidad, cuando empiezan a cantar unas melodías hermosas en los coros, ¿no? Por ejemplo, en los coros de las universidades, en los coros de los pueblos, ¿no? Cuando cantan en otro tipo de situaciones, ¿no? En actividades muy importantes. Entonces eso es la música cantada, lo que solamente cantan. No hay nada de instrumentos, solamente el coro canta, nada más. Esa es la música cantada. Y bueno, también tenemos la música instrumental, que es, por supuesto, solamente suenan los instrumentos musicales. No suena otra cosa más, no hay voces allí. Solamente se escuchan los instrumentos musicales. Y esto podemos escucharlo en la música de cine, por ejemplo, en la música épica, en la música de suspenso,
etcétera, en la música electrónica, ¿no? Que mayormente son instrumentales y no hay voces. La música clásica es la que nosotros prácticamente alguna vez en nuestra vida hemos escuchado. ¿Quién no ha escuchado Para Elisa de Beethoven? ¿Quién no ha escuchado La Traviata? ¿Quién no ha escuchado Toccata y Fuga? Etcétera, esas canciones de Georges Bizet, de Chopin, de Beethoven, de Mozart, etcétera. Y algo más peruano, El Cóndor Pasa. ¿Quién no ha escuchado El Cóndor Pasa de Daniel Robles? ¿No? Yo creo que El Cóndor Pasa, mis amigos, es una canción que todo peruano lo ha escuchado en alguna vez en su vida y que tal vez no está en tu lista de reproducción favorita, pero tú lo has escuchado de todas maneras en algún lugar, ¿no? Otra canción clásica bastante conocida es la de La Boda. Tarararán, 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 tarararán. ¿Quién no ha escuchado en algún matrimonio eso? Yo creo que todos en alguna vez, ¿no? Y bueno, a esta pues ya también tiene sus variantes como son la música sacra, la música litúrgica, y bueno, también porque también tuvo sus épocas, mis amigos. Pero no vamos a abundar en ello porque yo sé que a ti lo que más te interesa es conocer la cuarta clasificación, que es la música popular, la que tú escuchas, es la que comúnmente está en tu lista de reproducción, es la que por supuesto se escucha hoy en día, la industria musical popular, la salsa, el merengue, el reggaetón, el huayno, la cumbia, la música criolla, el bolero, el rock, las baladas, todo eso pertenece a la clasificación de música popular. Así que mis amigos, no se confundan, lo que nosotros escuchamos es música popular. Y ya por ahí si tú escuchas y te gusta la música clásica, mis respetos, de verdad, definitivamente. Y aquí vamos a ver algunas curiosidades, mis amigos. En Cultura Musical vas a conocer tú algunas curiosidades que nunca habías escuchado tal vez. Como por ejemplo, ¿no sabías que Para Elisa de Beethoven también lo grabaron Los Destellos? ¿Sabías eso? Si lo sabías, mis respetos. Y si no, aquí te lo informo. Para Elisa lo sacaron Los Destellos de Enrique Delgado, sacaron la canción Para Elisa, que es una canción muy clásica, que ya te voy a contar su historia también, que en realidad no se llamaba Para Elisa, sino se llamaba Para Teresa, ¿no? Entonces todas esas curiosidades lo vas a ver en los próximos episodios, mis amigos, así que con calma, nada más que Cultura Musical tiene para rato. Y bueno, vamos a ir por el último, y con esto vamos finalizando, que es por supuesto la clasificación de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son los que producen ese sonido que a nosotros nos encanta, que es agradable para nuestros oídos, por supuesto. Y vamos a clasificarlos. Los instrumentos musicales se clasifican en 3 familias. Estas familias son la familia de los instrumentos de cuerda, la familia de los instrumentos de viento y la familia de los instrumentos de percusión. Vamos primero por la familia de los instrumentos de cuerda. En los instrumentos de cuerda se clasifican en 3 también, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Los instrumentos de cuerda ya sabemos que es, por supuesto, todo aquel instrumento que tiene cuerdas y al pulsarlas producen el sonido, ¿ya? Y bueno, vamos a ir por la clasificación de los instrumentos de cuerda, que son, primero tenemos la cuerda pulsada, los instrumentos de cuerda pulsada. Y aquí podemos encontrar instrumentos como el arpa, la guitarra, la bandolina, el banjo, podemos encontrar el charango, podemos encontrar la bandurria, podemos encontrar otro tipo de instrumentos, ya más o menos el bajo también, que ya más o menos puedes tú identificar de qué estamos hablando. Vamos a ir con la cuerda flotada, los instrumentos de cuerda flotada. Estos generalmente para tocarlos se utiliza un arco. Y estamos hablando del violín, del violonchelo, del contrabajo, de la viola, etcétera, ¿no? Que por supuesto son instrumentos de cuerda flotada. Por último tenemos los instrumentos de cuerda percutida, que son mayormente el único representante es el piano.
que es cuando al pulsar unas teclas al dentro tienen unas cuerdas en donde unos martillos presionan esa cuerda y producen el sonido. Pero eso se hace ya, a esa familia de instrumentos de cuerda percutida pertenece el piano. Así que mis amigos, por ahí vamos yo creo que entendiendo. Segundo, tenemos los instrumentos de viento. Aquí también hay dos tipos de instrumentos de viento. Los primeros son los instrumentos de viento metal y los segundos son los instrumentos de viento madera. Vamos a ver los instrumentos de viento metal. Los instrumentos de viento metal son los que generalmente, como su mismo nombre lo indica, están cubiertos de metal, están hechos de metal. Estamos hablando de la trompeta, del saxo, de la tuba, del trombón. Estamos hablando también del baghoff, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos los instrumentos de viento madera, que son los que generalmente están hechos de este material. Estamos hablando de la quena, estamos hablando de la flauta, estamos hablando de la zampoña, estamos hablando de otro tipo de instrumentos de viento madera. Así que, mis amigos, vamos a ir con la tercera familia de instrumentos, que son los instrumentos de percusión, que son los que más me gustan a mí. Y bueno, estos generalmente... me olvidaba de un dato curioso de los instrumentos de viento, que yo creo que ya lo sabes. Los instrumentos de viento generalmente al soplarlos, llega el aire y producen el sonido. Así que mis amigos, esos son los instrumentos de viento. Y vamos con los instrumentos de percusión, que son los que se producen al sonido al golpear el instrumento con unas baquetas o también con la mano, o al hacer diferentes movimientos con la mano. Por ejemplo, el güiro se hace rascando el instrumento con una baqueta o con una peinilla, también algunos lo hacen, ¿no? La maraca, por ejemplo, se hace moviéndolo, ¿no? Entonces aquí tenemos los platillos, tenemos el tambor, tenemos los timbales, la batería, el bongo, la conga, el güiro, el triángulo, la pandereta, etc. Hay un montón de instrumentos, mis amigos. Entonces, los instrumentos musicales generalmente se clasifican en estas tres familias. Así que si tú encuentras un instrumento musical, identifica a qué familia pertenecen. Y dinos en la caja de tus comentarios qué familia es tu favorita. Entonces ya lo sabes, mi amigo, mi amiga, esa es la clasificación de los instrumentos musicales. Entonces, en conclusión, tenemos de que la música es el arte de combinar los sonidos y los silencios basándonos en la melodía, la armonía y el ritmo. Y por supuesto tú me dirás, ¿y qué es la melodía, el ritmo, la armonía? ¿Qué son? Bueno, la melodía es lo que generalmente nosotros hacemos con las notas musicales. Es el sonido que producimos al pulsar una nota musical, que yo creo que ya lo sabes, que las notas musicales son 7 y de allí se desglosan otras que son variantes de las notas. Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si, y por supuesto las variantes son do mayor, re menor, etc. Y bueno, te debo explicar que mi y si no tienen menor ni mayor. Que no tienen sostenido. Sostenido no tienen mi y si, no tienen sostenido. Discúlpenme mis amigos, es la emoción. Así que mi y si no tienen notas sostenidas. Después todas las notas tienen sostenidos. Pero bueno, eso yo creo que es otro asunto ya, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver con la cultura musical, sino pues te brindo estos datos para que tú más o menos puedas conocer. Así que mis amigos y amigas, continuamos con la armonía. La armonía es todos los sonidos que producen los instrumentos musicales al unirlos, ¿no? De repente se une el teclado con la guitarra y eso produce una armonía increíble. Y el ritmo es la base en la que los instrumentos musicales producen su sonido, ¿no? Ahí vienen los géneros musicales que tienen mucho que ver con el ritmo, porque es la base que marca, o el compás que marcan los instrumentos musicales para poder producir un sonido brillante, un sonido agradable para nuestros oídos. Así que mi amigo,
hasta aquí fue el podcast de Cultura Musical y por supuesto el segundo episodio. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de seguirme en Spotify o en Anchor también. Estamos en las dos plataformas y déjanos en la caja de comentarios si tienes por ahí alguna duda, por ahí que quieres resolver con respecto a los conceptos que hemos dado el día de hoy. Y en los próximos episodios vamos a seguir hablando de mucha más información sobre la música. Y te voy adelantando, en el tercer episodio vamos a tener a una invitada de lujo. Porque en el tercer episodio vamos a hablar acerca del sentimiento que debe tener la música al entonarla o al tocarla, ¿no? Así que vamos a tener una invitada y en el tercer episodio van a conocer de quién se trata y van a poder ustedes escucharla y poder también investigar con ella acerca del sentimiento que puede tener la música al cantarla, porque no se canta por cantar, sino que tiene un sentimiento que lo define muy bien nuestra invitada de lujo que vamos a tener en el tercer episodio. Así que no te pierdas el tercer episodio de Cultura Musical, que está muy bueno, muy interesante, pero todavía cuando lo publiquemos. Así que espera nada más, con calma, prepárate para recibir el tercer episodio, que vamos a entrevistar a una invitada de lujo. Y bueno, por supuesto vamos a tratar este tipo de temas. Así que mi amigo, mi amiga, un abrazo, cuídate mucho, mis mejores deseos para ti y a seguir con Cultura Musical. Chau, chau. Aquí finaliza un episodio más de tu podcast Cultura Musical, con la conducción de Ángelo Vera. Esperamos que hayas disfrutado de todo lo que tenemos para ti y muchas gracias por escucharnos. Vuélvenos a encontrar en nuestro próximo episodio.